Dios te bendiga en esta preciosa mañana. Que la paz de Cristo repose en vuestro corazón hoy y siempre, siempre contando con la ayuda de nuestro Creador, con la ayuda de Dios. Paz a nuestras vidas. Damos gracias, Señor, en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, sabiendo, Señor, que cada día tus misericordias son nuevas, esperando, Padre, que tú te manifiestes en nuestras vidas, que nos ayudes, que nos dé la fortaleza, que nos dé el entendimiento, que nos perdones cualquier actividad, cualquier pensamiento vano, cualquier cosa que quizás no haya sido de estorbo para el crecimiento de nuestras vidas espiritual, Señor. Mi Dios de la gloria, gracias, Padre, por este día que empezamos. Gracias por la bendición nueva que usted tiene para con nosotros, Señor, en este día. Glorificado y honrado sea tu santo y poderoso nombre, Señor. Gloria sea tu nombre. Gracias, Padre, por todo. Bien, vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos 16 y lo hacemos del versículo 25. Así leemos la palabra del Señor. Y dice así la palabra del Señor: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Gloria a su nombre del Señor. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor, y él y todos los que estaban en su casa. Gloria a el nombre del Señor. Bien, poderoso es el Señor. En esta preciosa mañana damos gracias al Señor, mi Dios de la gloria. Bien, aquí que nos habla, que nos enseña la poderosa y eterna palabra del Señor. Mis santos hermanos, pues el versículo 23 del 16, versículo 23 dice la palabra del Señor: después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Bien, ¿de qué estamos hablando aquí, mis santos hermanos? La ley judía respecto a los azotes permitía 39 azotes. La costumbre romana dependía del juez y podía ser sumamente cruel. Por lo regular, los golpes se infligían sobre el cuerpo desnudo. Aquí Pablo, mis santos hermanos, había sido encarcelado. Pablo había sido vituperado, había sido golpeado. ¿Por qué? Por llevar el mensaje de nuestro Dios, por llevar el mensaje de nuestro Señor. Estaba siendo azotado, estaba siendo golpeado, y es ahí cuando nosotros vemos una aflicción interna del ser humano. Gloria al nombre del Señor. Una aflicción interna del ser humano. Entonces, esa aflicción interna del ser humano no le impedía a Pablo de seguir avanzando, de seguir creciendo en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aún ahí, como nosotros hemos leído, aún ahí estando imposibilitado, estando encerrado, estando bajo una custodia romana, mis santos hermanos, vemos que lo interno, lo espiritual de Pablo no le acechaban en un sentido literal para seguir lavando y seguir glorificando el nombre de Dios. Aún la circunstancia, aún en medio del problema, nosotros vemos al apóstol Pablo en una situación difícil, en una situación precaria, bastante cruel. Mis santos hermanos, tenía la disponibilidad, tenía el propósito de seguir alabando, de seguir creciendo en el evangelio
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos ayuda, nos imparte a nosotros una voluntad, nos imparte a nosotros un conocimiento básico, mis santos hermanos, que aún en la debilidad, aún en los problemas, aún en las circunstancias que el ser humano está atravesando, tenemos la facultad, tenemos la soberanía de que Dios nos permite de seguir alabándole, de seguir disfrutando de los beneficios de las cosas que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces el cuerpo se aflige, muchas veces el cuerpo se mutula o podemos decir se cansan de las cosas, del trayecto, de las circunstancias que nos rodea en nuestra vida, pero tenemos que ir renovando, tenemos que ir perfeccionándonos a través de la palabra de Dios, mis santos hermanos. Y eso es lo que nosotros lo hemos visto, y eso es lo que nosotros lo analizamos aquí cuando el apóstol Pablo es encarcelado, cuando el apóstol Pablo es azotado, mis santos hermanos. Porque es azotado por llevar y por predicar la palabra del Señor. Y eso lo vamos a seguir leyendo ahí en Hechos 16, versículo 11, que nos enseña y nos dice el contexto por qué Pablo estuvo encarcelado. Hechos 16, 11 dice así la palabra del Señor. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí y allí a Filipo, que es de la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solían hacerse las oraciones, y sentándonos hablábamos a las mujeres de que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, está oyendo, y el Señor abrió el corazón. Cuando uno escucha la palabra, cuando uno habla la palabra, Dios te abre el corazón para que tú la puedas entender, para que tú la puedas saborear y la puedas hacer tuya esa palabra, porque Dios es el que te está hablando por medio del mensajero, por medio del predicador. Y eso es lo que nos enseña aquí. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voz diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. A esto lo hacéis por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que habían salido de la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y le presentándolo, los magistrados dijeron: este hombre, siendo judío, alborota nuestra ciudad y enseña costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo entre ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado, muchos los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Así es, mis santos hermanos. Aquí nosotros vemos que por qué ellos fueron echados en la cárcel, porque sacaron un espíritu de una muchacha que le daba muchas ganancias a todos ellos. Entonces ellos se rebelaron contra Pablo, y fueron y los acusaron y lo metieron a la cárcel, mis santos hermanos. Ahí en la cárcel lo asaltaron, lo golpearon, lo vituperaron, pero ellos siguieron lavando, siguieron glorificando el nombre del Señor. Aún en la imposibilidad, aún en la escasez, mis santos hermanos, siempre tenemos que darle gracias a Dios, porque siempre Dios está con nosotros, y siempre Dios nos da la fortaleza, y Dios nos ayuda para avanzar, para crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. No te debilites, no te detengas, avanza y crece, aunque quizás
hablen de ti, aunque quizás digan que ya tú no avanzas, que tú no puedes, que tú no eres para este asunto, que tú no estás elegido, esfuérzate, mi santo hermano, esfuérzate hasta encontrar la victoria, esfuérzate hasta encontrar la gracia y vas a tener buenos resultados, mis santos hermanos. Aquí vemos nosotros. Leamos nuevamente, dice, pero a medianoche orando Pablo y Sila, ¿qué hacían ellos a medianoche? Cantaban himnos a Dios, mis santos hermanos, y los presos los escuchaban, los presos escuchaban lo que Pablo cantaba. Pablo y Silas habían sufrido la humillación de el encarcelamiento, tenían los pies sujetos en el cepo y las espaldas laceradas. Con todo, en medio de su semejante sufrimiento, oraban y clamaban al Santo, al Dios Todopoderoso, mis santos hermanos. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios en Mateo 10:12. Vamos a ver un ratito que nos enseña Mateo 10:12, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor. Mateo 10:12. Dice así, gloria sea el nombre del Señor. Dice así: ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Gloria sea el nombre del Señor. Que nos enseña, mis santos hermanos, aquí la palabra del Señor, que nos enseña que no nos preocupemos, que no nos estemos afanados por las cosas que puedan sobrevenir, por las cosas que van a suceder, porque siempre Dios va a estar con nosotros y Dios nos va a dar la fortaleza, mis santos hermanos. De su experiencia misionera se aprendió, número uno, que el gozo del creyente es interiormente, no condicionado por las circunstancias exteriores, mis santos hermanos. La persecución no puede destruir su paz ni su alegría. La persecución no puede destruirnos el avance de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque son obstáculos que cuando más somos probados es cuando nosotros más avanzamos, es cuando nosotros más estamos creyendo a la palabra del Señor. Santiago 1, 2 y 4. Vamos a ver qué nos dice, mis santos hermanos. Santiago 1, 2 y 3 y 4. Ahí mismo abran sus Biblias para ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así es, mis santos hermanos, avanzar y crecer. No nos detengamos. Santiago, gloria sea el nombre del Señor. 1, 2 y 4. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Así es, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más también la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así es, mis santos hermanos. Debemos de tener paciencia, porque a través de la prueba es donde nosotros nos vamos a ir perfeccionando día a día en el conocimiento de la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es que nos va a fortalecer aún en medio de las pruebas, aún en medio de las crisis, aún en medio de las necesidades, de cualquier circunstancia que estemos atravesando, que muchas veces es enemigo de nosotros. Nosotros, mis santos hermanos, vamos a avanzar y vamos a seguir creciendo y no nos vamos a quedar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, probarnos a ver si somos unos verdaderos cristianos. Así es. Segundo, que los enemigos de Cristo no pueden destruir la fe del creyente ni su amor hacia Dios. No, mis santos hermanos. Nadie podrá separarnos del amor, nadie podrá quitarnos la fe, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque es algo que Dios nos ha dado. Romanos 8, 35, 39. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Romanos 8, 35, 39. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí, mis santos hermanos, ¿qué analizamos? Analizamos que cualquier circunstancia, cualquier problema, cualquier adversidad, cualquier cosa que nos vaya a acontecer en el caminar diario de nuestras vidas, nadie nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Por qué nadie nos podrá separar del amor de Cristo? Porque estamos revestidos, estamos sellados con la promesa del Espíritu Santo de Dios. Así es, como tercer prefacio, que aún en las peores circunstancias Dios suplirá suficiente gracia para los que están en su voluntad y sufren por causa de su nombre. Así es, mis santos hermanos. Dios siempre nos va a levantar, Dios siempre nos va a fortalecer, aún ¿por qué? Porque estamos con Él y Él no nos va a dejar solo, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que siempre va a estar con nosotros, aún en las circunstancias, aún en las cosas peores, aún cuando quizás no tenemos fuerza, aun cuando quizás no podemos avanzar, no podemos crecer, aun cuando quizás decimos que hasta aquí llegamos, que ya queremos tirar la toalla, como decimos, hermano, Dios siempre va a estar ahí para darnos una oportunidad más. Según de Corintios 12, 9, 10 dice así la palabra del Señor: y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Cuando nosotros somos débiles, mis santos hermanos, es cuando la gracia y la presencia y el favor y el poder de Dios es una fuerza, la fortaleza celestial que se le da a los que invocan a Dios de corazón, disfrutarán de esa gracia. Los creyentes fieles que aceptan sus debilidades y dificultades por causa del Evangelio, mis santos hermanos, siempre van a ser fortalecidos a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que pasaba con Pablo. Y eso es lo que pasaba con Pablo. ¿Por qué? Porque aún Pablo en las debilidades, aún Pablo estando encarcelado, alababa y fortalecía el nombre del Señor. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que aún los cimientos de las cárceles se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos ellos se soltaron, mis santos hermanos. ¿Qué vemos ahí? Vemos un milagro que Dios hizo, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque cuando uno camina bajo la gracia, bajo la voluntad de Dios, Dios siempre te va a levantar, Dios siempre te va a fortalecer y Dios te va a poner por alto. No te va a dejar que las circunstancias, que los problemas te abatan, que los problemas te agobien. No, Dios siempre te va a acercar adelante, Dios siempre te va a fortalecer. El versículo 27 nos enseña: despertando el carcelero. El carcelero se despierta, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque él estaba dormido espiritualmente y ahora se despierta y va a conocer la realidad que es el Evangelio, que es poderoso, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, para salvación a todo aquel que le invoca. El carcelero se despierta, mis santos hermanos, de los muchos años dormido espiritualmente, de ver un milagro de lo que Dios hace, y se sorprende de ver a aquellos que estaban sueltos, que ya quizás en su mente ellos ya no estaban ahí. Y él, que dice: despertando el carcelero y viéndolas abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Así es, mis santos hermanos, la preocupación, la
responsabilidad del carcelero era un alto estima, que si esos presos se iban, mis santos hermanos, a él lo podían matar, él y toda su familia eran muertas. ¿Por qué? Porque él estaba a cargo de todos ellos, mis santos hermanos. Entonces Pablo estaba ahí, y Pablo dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no temas ningún mal, pues todos estamos aquí. Así es, mis santos hermanos, cuando Dios hace un milagro, cuando Dios te hace un milagro, en general, digamos así, Dios te restaura, Dios te levanta, Dios te fortalece, Dios te cambia todo. En especial, tú estás ahí, tú no te vas, porque tú no eres malagradecido, tú no eres como los leprosos que recibieron la sanidad, recibieron la bendición y se fueron. Pero tú estás ahí, Dios está ahí para fortalecer, Dios está ahí para darte una esperanza de vida, así como Pablo, mis santos hermanos, que fue un ejemplo para el carcelero. Y el carcelero, a ver este ejemplo, a ver este testimonio, mis santos hermanos, dice en el versículo 28: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no temas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Así es, mis santos hermanos, el testimonio de uno muchas veces es algo importante para poder restaurar, para poder levantar a aquellos que están caídos, aquellos que están sin fe, aquellos que están sin Cristo y sin esperanza. El versículo 30 dice: sacándolos le dijo: señor, ¿qué debo para ser salvo? Esta es una pregunta más importante que pueda formularse. La respuesta apostológica es que creo en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo es tener la fe en el Salvador y entregarse a Él. Significa volverse a Él, reconociendo que está vivo y redime del pecado y salva de la condenación. Y el Señor te da vida, y vida en abundancia. Creer en Jesucristo significa creer que es el Hijo de Dios enviado por el Padre, que todo lo que dijo es verdad y normativo. Así es, mis santos hermanos, para la vida humana. Creer en Jesucristo significa que Él perdona al que se arrepiente de sus pecados y lo hace un hijo de Dios. Y el Espíritu Santo entra en la vida y comienza a trabajar, y comienza a cambiar, y comienza a ayudarlo, y comienza a dirigirlo en una nueva criatura. Creer en Jesucristo, mis santos hermanos, es depositar toda su confianza en Él y dejar que Él viva en Él y que Él camine en Él. Así es, mis santos hermanos. Y tenemos que tener una fe salvadora. Es mucho más que creer la verdadera acerca de Cristo, hacer que el creyente se acerque a Él, permanezca en Él y le entregue la vida agitada que ha llevado durante toda su vida, con la seguridad de que en su palabra y el Espíritu Santo lo guiará a través de esta vida a la vida eterna que le da nuestro Señor Jesucristo. Así es, mis santos hermanos. Solamente Dios puede darte una vida eterna. Solamente Dios puede cambiar tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de caminar, y hacerte libre de esas ataduras, de esas cadenas que está opresionado cualquier persona que está bajo el yugo de la esclavitud. Creer en Jesucristo es confiar en Él y depositar nuestra confianza en Él, porque Él es el que te habla, Él es el que te llama, y Él es el que te da vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo, a través del poderoso Espíritu Santo de Dios. Que Dios te bendiga en esta preciosa mañana, mis santos hermanos. Y este es su servidor, Carlos Acosta. Amén y amén.